Todas las personas bien intencionadas y razonables sabemos que lo ideal es una sociedad que garantice ante la ley la total igualdad de oportunidades a todos sus integrantes, respetando sus diferencias. Una vez garantizada la oportunidad, cada persona elegirá su camino en absoluta libertad. Los resultados entre los individuos serán distintos acorde a su genética, biología y preferencias personales. Para llegar a esta sensata conclusión, no necesitamos de una activista morada que nos adoctrine, pero el desquiciado feminismo pretende la totalitaria imposición de un mundo antinatural en el que haya una forzada igualdad de resultados entre los sexos en el mejor de los casos y en el peor una estructura de convivencia de supremacismo femenino. Por ello, se lanza a la desnaturalización del ser humano y ataca tanto la masculinidad del hombre como la feminidad de la mujer, y trata dictatorialmente de forzar a ambos sexos a que tengan comportamientos iguales que, por sus diferencias naturales, no desean. Los que respetamos la naturaleza y la ciencia y nos agarramos a la biología, negamos el género. Los hombres y las mujeres tenemos comportamientos distintos porque estos emanan de nuestro sexo. Cierto es que el comportamiento es moldeado por el ambiente, es decir, el medio, época o cultura que nos rodean. Ya vimos en el vídeo anterior que los ideólogos de género creen que el sexo biológico no es lo que determina de forma espontánea que nos consideremos hombre o mujer y que tengamos un comportamiento natural acorde a dicho sexo. Ellos se inventan el concepto de género y lo definen como el comportamiento y afirmación de pertenencia a un sexo que vendría provocado no desde dentro, sino desde fuera por el resto de la sociedad al haber tratado a cada individuo acorde a sus expectativas sobre su sexo biológico. Un hombre se sentiría hombre y se comportaría como tal no por serlo, sino porque la sociedad lo trató así desde su nacimiento. Igual pasaría con la mujer. A muchas feministas, la ideología de género les pareció un arma teórica para alcanzar sus desquiciadas metas. Si el género, el comportamiento por sexos, es algo separado y no determinado por el sexo, sino creado y manipulado socialmente, se puede acabar con los roles diferenciados y con la opresión del hombre sobre la mujer que delirantemente ven en todas partes. Bastará con llegar al poder e imponer una igualdad de género. Pero el actual feminismo, al fusionarse con la ideología de género, dando origen al feminismo de género, puede estar a punto de autodestruirse. La ideología de género también afirma que es el género y no el sexo el que define la identidad sexual de la persona. Si una persona escapa de su sexo biológico y se comporta según las pautas propias del otro sexo y se considera a sí misma del otro sexo, lo que ellos llaman autopercibirse de otro sexo, entonces esa persona es del otro sexo según marca su identidad de género elegida por ella misma. Su sexo biológico sería irrelevante. Cualquier persona con barba y vello corporal, con pene, testículos y cromosomas XY en cada una de sus células, sin pasar por ninguna operación de reasignación sexual ni examen psicológico, podría exigir ser considerada mujer a todos los efectos. Esto aplasta el cansino disparate feminista. Lo que me llena de impotencia es que su desaparición no se deba a su derrota frente a sus opuestos, la lógica y el raciocinio, sino a ser fagocitado por un disparate aún mayor. Aceptando el género, la dominación del macho sobre la hembra es imposible, porque todas las personas nacerían neutras sin una esencia previa a la construcción social. La desquiciada visión morada de la historia pasada y la situación presente, interpretadas como opresión sexual, se descascarilla inevitablemente. Sería equivocado asumir que personas de sexo XY son todas hombres opresores de mujeres, porque ahora, gracias al género, entre ellas habrá muchas mujeres autopercibidas. De igual modo, habrá muchos hombres entre las personas XX, que ya no se podrán considerar como oprimidas por los varones. Pero además, las propias feministas, creadoras de este universo paralelo en el que habitan, serán causantes en el futuro de provocar pánico y agresiones contra las propias mujeres del mundo real, convirtiéndose en aliadas de los enemigos contra los que falsamente siempre dijeron luchar. A cualquier hombre le bastará autopercibirse mujer para acceder a todos los espacios para ellas y así se facilitará que los pocos hombres malvados, porcentualmente hablando, pero abundantes en números absolutos, cumplan su sueño de que la sociedad respalde legalmente que puedan acercarse a su víctima.
Las posibilidades son infinitas. Desde un mirón que pueda libremente deleitar su morbosa mirada con los cuerpos desnudos de mujeres con las que comparta duchas en un vestuario, hasta cualquier monstruosa agresión que alcance a imaginarse. Dos feministas e ideólogas de género actuales son Judith Butler y Paul Beatriz Preciado. De la primera, recomiendo la lectura de su libro El género en disputa, cuyo subtítulo es El feminismo y la subversión de la identidad. Judith Butler, activista feminista lesbiana, nacida en Estados Unidos, nos relata en todo el recorrido de su obra cómo el sexo biológico no determina la identidad, sino el género. La segunda pensadora nos interesa especialmente para conocer la situación presente en España porque procede de nuestro país. Concretamente, nació en Burgos. Beatriz Preciado se define como transfeminista. Su propia vida y experimentación consigo misma, tal cual ella relata en alguna entrevista, demuestran su férreo compromiso con el género como concepto definidor de la identidad por encima del sexo biológico. Nacida mujer y muy pronto consciente de su lesbianismo, siempre se interesó por la testosterona y comenzó a administrársela ella misma. Finalmente, la hormonación ha tenido su efecto y ahora su apariencia es completamente masculina hasta el punto de que ella ahora se autopercibe como hombre y afirma que toda persona es potencialmente transexual y que por ello toda la humanidad debería ser nombrada desde su nacimiento con dos nombres de pila, uno masculino y otro femenino. Por coherencia, en su estado actual se ha cambiado el nombre a Paul Beatriz Preciado. Su texto más famoso es Manifiesto Contrasexual. En él se narra cómo debería ser una sociedad contrasexual. Una sociedad en la que imperaría la contrasexualidad como comportamiento deseable que sus ciudadanos deberían adoptar. Su libro comienza así. ¿Qué es la contrasexualidad? La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y sexo, producto del contrato heterocentrado cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos y a los otros no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Este comienzo es demoledor. El aspirar explícitamente a desnaturalizar a la humanidad y sus dos sexos, reduciendo a los individuos a cuerpos hablantes, es el llevar la ideología de género a su grado máximo. En otro pasaje próximo al inicio, invita a la sociedad a tener relaciones centradas en el ano, ya que, por posesión común, iguala a todas las personas y porque supone una parte de la anatomía desligada de la reproducción. Pero lo más interesante del libro es una especie de constitución de la sociedad contrasexual que se encuentra poco después. Sería muy largo y tal vez aburrido que leyese de forma literal este articulado, por lo que voy a nombrar y resumir solo parte de algunos artículos, invitando a que corroboréis lo que afirmo haciéndoos con un ejemplar de esta lectura. Eso sí, en la pantalla podréis ver fotografías de las páginas de mi propio libro. En su artículo 5 se dice que toda relación sexual deberá ser bajo contrato y que de no haberlo, la práctica será considerada violación. El artículo 6 nos dice que las relaciones sexuales se desligarán completamente de la reproducción, que la reproducción será libremente elegida por los cuerpos susceptibles de embarazo o susceptibles de donar esperma y que ninguno de los actos reproductivos establecerá lazo de filiación parental alguno entre los cuerpos reproductores y el cuerpo recién nacido. En su artículo 7 invita a que la tecnología produzca ciberclítoris in vitro para ser implantados en diferentes partes del cuerpo y que también transforme diferentes órganos del cuerpo en dildo injertos. En su artículo 10 aboga por la destrucción de la familia y por que las relaciones sexuales se realicen individualmente o en grupo, jamás en pareja. Y en su artículo 11, aunque lo deja entrever de forma difusa, nos dice que debe derrumbarse la frontera entre lo público y la privacidad del hogar, donde se tienen relaciones íntimas fuera de los ojos de nadie. Esto ya lo digo yo. De esta forma,
se dibujaría un escenario en el que la autoridad pública podría conocer y controlar tu sexualidad. Lo que iba descubriendo me creaba ansiedad, pero quise tranquilizarme pensando que todo lo visto en el vídeo anterior sobre los niños del informe de Alfred Kinsey o la familia a la que destrozó John Money fueron casos aislados que no llegaron a tener castigo legal, pero que al menos existiría una normativa sensata a la que consiguieron eludir. Creía que el relativismo más extremo o las ideas delirantes plasmadas en los libros El género en disputa y Manifiesto contrasexual no eran más que la huella en papel de los pensamientos de autoras a las que nadie se tomaría en serio más allá de filósofos extravagantes con curiosidad sobre novedosos pensamientos. Pero mi preocupación aumentó cuando descubrí que políticos y parlamentos estaban aprobando legislaciones en las que se institucionalizaba esta forma de pensamiento. En España ya hay leyes que imponen la ideología de género como certeza, como si fuera una verdad objetiva y que incluso prevén multas en su régimen sancionador para quien no la acepte. Voy a demostrarlo y os voy a ayudar a encontrar esta normativa española. Los pasos para dar con los documentos son los apropiados a principios de 2023. Tal vez en el futuro cambie el formato de las páginas web a las que me referiré. Iré relatando paso a paso cómo acceder a la información en páginas de organismos oficiales y también dejaré los accesos directos en la caja de descripción. Comencemos. Vayamos al boletín oficial de la Comunidad de Madrid. La web es www.bocm.es. En su página de inicio nos aparece un calendario buscador en el cual podemos introducir una fecha que nos interese para ver las leyes que fueron publicadas ese día. Debemos introducir la fecha 26 de abril de 2016. En la nueva pantalla que se genera, seleccionamos Presidencia de la Comunidad. Aparecerá entonces la Ley 2/2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género. Podemos descargarnos el documento en PDF para leer sus artículos. Sería infinito leerla entera. He seleccionado los que a mí me parecen más llamativos, pero os recomiendo toda su lectura. En su primer artículo ya se impone por ley como una certeza la identidad de género, principio angular de la ideología de género. Que la identidad sexual de la persona no depende del sexo biológico, sino del género al que ésta subjetivamente siente pertenecer. Leo textualmente. A los efectos de esta ley, se entenderá por identidad sexual o de género la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. El artículo continúa con más definiciones, pero es claro y explícito defendiendo la existencia legal de la identidad de género desde el principio. Tal vez alguien sensato pueda pensar que por mucho que parezca que la ley quiera decir que cualquier persona puede elegir su sexo a voluntad, eso tiene que ser una mala interpretación exagerada por parte de los que no hemos estudiado derecho, pero que en la práctica las personas tendrán que pasar por un examen profesional, porque si no, cualquiera podría cambiarse el sexo a voluntad con fines oscuros. Muchos pensamos así en su día. Pero para destruir nuestra ingenuidad está el artículo 4 de esta ley que cito, no todo, pero sí la parte que interesa a este respecto. Dice textualmente, reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada. En el ámbito de aplicación de esta ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico. Cierro comillas. Queda clarísimo. Y sin necesidad de ninguna acreditación médica, bastando únicamente la voluntad del interesado, nos vemos ante la legalización de una aberración. Estoy hablando del triunfo más apoteósico, ya no del liberalismo, sino de una versión exagerada, depravada y mutante de este, en la cual el capricho individual se impone sobre las instituciones colectivas creadas por un pueblo y sobre la razón y la ciencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en el artículo 7 de la misma norma. Dice así, en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad de Madrid, se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer.
Al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole. Cierro comillas. El artículo es claro. Esto quiere decir, en la práctica, que acogiéndose a este artículo, cualquier persona, sin más requisito que su deseo y sin cuestionamiento, podrá obtener una documentación con un nombre sentido acorde a su identidad de género. Si un hombre adulto como yo desea obtener una tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid con un nombre de mujer, este documento se emitirá. La mera voluntad de una persona se vuelve más poderosa que toda una institución como es el sistema de salud madrileño que representa a millones de personas. Y para que el asunto sea aún más llamativo, el documento sanitario madrileño con un nombre deseado de sexo contrario se concederá sin necesidad de cambiar previamente el nombre oficial en el documento de identidad, por lo que ya tenemos personas que poseen documentos oficiales con dos nombres distintos tratándose del mismo ciudadano. Mi mente no puede imaginar el uso que los criminales podrán darle a una doble identidad, al menos sobre el papel, pero seguro que ellos ya lo habrán hecho. Si alguien, igual que yo en su día, no puede creer que esto sea cierto, presento las pruebas de lo fácil que es la tramitación de una tarjeta sanitaria solicitando un nombre autopercibido diferente del real, plasmado en el documento de identidad. Este trámite empezó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2019. Para los que seáis de fuera de España, la web de la Comunidad de Madrid es www.comunidad.madrid, sin necesidad de poner .com ni otra cosa después. Seleccionamos arriba la opción Servicios e Información. En la nueva pantalla elegimos Salud. En la siguiente página bajamos un poco y pinchamos en Tarjeta sanitaria. Una vez dentro, volvemos a bajar a lo largo de la pantalla hasta llegar a la solicitud telemática y hacer clic donde dice Acceder. Después, continuamos el proceso seleccionando el botón Tramitar. Y ya estamos en la pantalla donde se introducirían, si esto fuera un caso real, todos los datos y documentación necesarios. Pero fijaos que de forma muy disimulada aparece abajo un misterioso anexo 1. Si lo seleccionamos, ese es el documento que basta rellenar para que la tarjeta sanitaria se emita con el nombre autopercibido o sentido. Como se puede ver, basta que el interesado escriba su nombre real y también el nombre deseado acogiéndose al artículo 7 de la Ley Madrileña de Identidad de Género. Poca gente sabe de lo sencillo y explícito de este trámite. La ideología de género es una realidad que al menos en la capital de España ya convive con nosotros. La Ley Madrileña 2/2016 de 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género continúa y esto es lo que podemos leer en su artículo 16. Estará garantizado el acceso a los bancos de óvulos o semen y a las técnicas de reproducción asistida, incluyendo como beneficiarios a todas las personas con capacidad gestante y sus parejas. Antes del inicio de los tratamientos hormonales, se ofrecerá la posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación. Cierro comillas. Los capitalistas globalistas dirigen el feminismo y toda la agenda de género introducida en las leyes. Y el artículo anterior me permite vislumbrar lo que pretenden conseguir. Si no lo impedimos, se enriquecerán fomentando la transexualidad, las operaciones de cambio de sexo y la reproducción en laboratorio. Los transexuales son muy escasos en número, no tienen ninguna culpa de lo que les ocurre y no se inventan su malestar. Lo sabemos gracias a los descubrimientos del dimorfismo cerebral, es decir, las diferencias neuronales naturales entre los sexos. Coincidiendo en época con la historia de los Reimer del vídeo anterior, Milton Diamond, biólogo, doctor en psicología y profesor de la Universidad de Hawái, descubre que las hormonas, especialmente la testosterona, juegan un papel fundamental para que durante el desarrollo del humano en el vientre materno, el cerebro se forme con la identidad propia del sexo del cuerpo del que forma parte.
Además, en 1978, Roger Gorski, neurólogo de la Universidad de California, y su equipo descubren que esta identidad puede deberse a que los cerebros masculino y femenino son dimorfos, es decir, tienen algunas estructuras de diferente tamaño y distintas conexiones en algunas partes. La hipótesis, aún no confirmada rotundamente, pero la más lógica, sería que durante el desarrollo embrionario del transexual hubiera algún desajuste en la actuación de las hormonas que ocasionase un desarrollo cerebral opuesto, y con ello también una autoconsciencia sexualmente opuesta a la de su cuerpo. Afortunadamente, para la mayoría de los niños que sufren disforia de género, esta desaparece cuando acontece la segunda hormonación natural que experimenta el ser humano en la pubertad y adolescencia. Las pocas personas que mantienen un malestar sintiéndose en un cuerpo equivocado son porcentualmente muy pocas y no se les sacaría rentabilidad. Pero el potencial de negocio de las élites globalistas estaría en hacer creer a personas completamente sanas que pueden ser transexuales. Ahora estaríamos en la fase del siempre engañoso marketing capitalista. Los ciudadanos homosexuales y transexuales corrientes son completamente inocentes, pero el ensalzamiento del colectivo LGTBI por medio de lobbies bien dirigidos puede crear, especialmente entre los jóvenes, la percepción de que todo lo relacionado con el transgenerismo no entraña ningún sufrimiento, sino que es algo que te regala notoriedad y te eleva al rango de pequeña celebridad entre tu círculo cercano. Si estoy en lo cierto, en apenas un lustro o dos de continuar esta deriva, veremos un llamativo aumento de jóvenes que se declararán de todos los géneros inimaginables, especialmente entre aquellos con problemas de popularidad o autoestima, con dificultad para integrarse entre sus pares o que atraviesen un momento difícil en su vida. Será su forma de conseguir visibilidad o de escapar de una realidad no deseada. Los que terminen creyéndose su propia fantasía para llamar la atención serán fácilmente incitados a pasar por clínicas privadas que obtendrán unas ganancias multimillonarias. Muchas personas ni se imaginan el saqueo de las arcas públicas que esto supone. Cuando nos dicen a los habitantes anónimos que algo relacionado con salud está cubierto por el Estado, tendemos a pensar que siempre tiene lugar en un hospital público y que por tanto nadie se está enriqueciendo a costa de la clase trabajadora. Pero no es así. Por ejemplo, los en torno a 100.000 abortos que se producen anualmente en España son practicados en clínicas privadas. Los políticos, siervos de los magnates, legalizan que no sea la paciente quien pague, sino los obreros del país con dinero público, presentando todo esto como la consecución de un gran derecho. De igual forma, nuestros gobernantes traidores nos obligarán a los proletarios, por mandato legal, a financiar vía impuestos las clínicas privadas de sus amos. Estas realizarán cirugías de reasignación sexual innecesarias, condenando después a jóvenes incautos a una cara dependencia hormonal crónica, cobrando también por congelar sus gametos y más adelante por una futura reproducción difícil y artificial. La ley madrileña, en relación a cómo tratar el tema de los alumnos trans en la escuela, nos dice, en su artículo 23, lo siguiente. Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado trans por el nombre elegido por este. Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre, incluyendo los exámenes. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumnado trans a vestir aquel con el que se sienta más identificado. Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios. Cierro comillas. Si los profesores, para mí, son unos héroes en los tiempos que corren por desarrollar su profesión en condiciones difíciles con alumnos cada vez más rebeldes y desmotivados, ahora se les añade una amenaza. Igual que con sanidad, ahora toda una institución educativa representante de millones de personas se debe arrodillar ante la mera voluntad individual de un adolescente. Ya he dicho que los verdaderos niños transexuales existen y no tienen culpa de nada de lo que les ocurre, pero esta ley no se escribió para defenderlos. Antes, como rige el sentido común, se diagnosticaba disforia de género en un número reducidísimo de ellos, tras un responsable examen profesional.
Sin dicha exploración, cualquier docente queda expuesto a perder la cabeza ante el artificial cambio de nombre y género de un pequeño grupo de alumnos que quisiera boicotear las clases. Los maestros quedarían indefensos al no poder cuestionar las tretas de sus alumnos o incluso arriesgar su salario o puesto de trabajo recibiendo algún castigo previsto en la ley si lo hicieran. Además, este artículo aplicado a la escuela abre ya la puerta a un hecho que podría extenderse a toda la sociedad: el uso generalizado de vestuarios y baños según el sexo sentido que nadie tiene forma de demostrar. Es innegable, a poco que pensemos, del peligro que esto entraña especialmente para las mujeres, ya que ninguna autoridad podrá impedir que agresores sexuales accedan a espacios íntimos femeninos. El artículo 38 de la ley dice: la Comunidad de Madrid promoverá y velará porque la participación en la práctica deportiva y de actividad física se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de identidad o expresión de género. En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad de Madrid, se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual sentida a todos los efectos. Cierro comillas. Si este artículo se extendiese al mundo entero, acabaría con el deporte femenino. La superioridad física en promedio del varón sobre la mujer es incuestionable. Las personas que transicionan de hombre a hembra mantienen dicha superioridad. Una vez más, los escasísimos transexuales verdaderos apenas supondrían un problema porque tal vez ni siquiera se dedicarían al deporte de élite. Lo complicado es cómo impedir que hombres competitivos sin escrúpulos, a los que solo les importase el triunfo y reconocimiento a cualquier precio, compitiesen con mujeres bajo una falsa identidad de género que no se puede corroborar. Esto, en el mejor de los casos, apenas provocaría que las mujeres dejaran de ganar en sus propias competiciones. Lo grave vendría en los deportes de lucha, donde muchas mujeres podrían llegar a perder la vida. Para demostrarlo, tenemos el caso de Fallon Fox. Nacida como hombre llamado Boyd Burton en Ohio, Estados Unidos, a los 30 años cambió de sexo. Como mujer se hizo luchadora y compitió contra mujeres. Su fuerza y condiciones continuaban siendo masculinas. Sus rivales no querían enfrentarse a ella, pero lo hacían para no ser acusadas de transfobas. Las palizas fueron descomunales. La última contrincante terminó con el cráneo partido y hundido. Ahora vamos a ver otra ley de la Comunidad de Madrid, también de 2016, que redunda bastante en el mismo sentido, por lo que comentaré asuntos diferentes a los de la primera ley y por menos tiempo. Nunca había visto que un territorio aprobase dos leyes sobre la misma materia en un espacio corto de tiempo. Yendo al mismo calendario buscador de la página de inicio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, esta vez introducimos la fecha 10 de agosto de 2016. En la pantalla generada hacemos clic otra vez en Presidencia de la Comunidad y luego seleccionaremos el documento descargable de la Ley 3/2016 de 22 de julio contra la LGTBI-fobia. Este segundo texto introduce la ideología de género como norma casi desde el inicio. Basta ver el artículo 3, letra P, para leer que define la identidad sexual o de género de forma casi idéntica a la ley anterior sin que se pueda cuestionar. Saltamos bastante para detenernos en algunos pasajes de los artículos 31 y 32 de esta nueva ley que afectan a los planes educativos. Leo literalmente. Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos que deberá ser suministrado por la Comunidad de Madrid. La consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en las que sea procedente. Revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI. Cierro comillas. Para mí, este artículo es terrible. Como izquierdista, tengo que defender la educación pública ferozmente. Si la formación estatal se degrada, los más perjudicados somos las familias humildes, que ni en sueños podemos permitirnos una educación privada elitista. ¿Y cómo vamos a fingir estar ciegos ante la introducción de la hipersexualización en la escuela que la va a degradar? Es aberrante y totalitario que esta medida se imponga por ley para todos los alumnos, es decir, desde los 6 años.
Niños que ni siquiera se imaginan en muchos casos cómo es el coito entre su padre y su madre no pueden estar preparados para entender la variada sexualidad del colectivo arcoíris. Aparte de eso, toda esa introducción de contenido absolutamente innecesario consumirá recursos como mínimo de tiempo para dedicar a lo verdaderamente importante que es la formación en ciencias y letras. Hoy, los planes educativos y los resultados de aprendizaje de los alumnos españoles están en claro declive. Esto no hará más que acelerar la tendencia. Pero además, aquí nos encontramos ante una imposición totalitaria. Estos artículos afirman explícitamente que los lobbies LGTBI y su visión del mundo entrarán en la escuela. La pregunta inmediata que surge es cómo se puede permitir que un grupo de presión adoctrine a nuestros hijos proletarios sin que nadie los haya elegido. Como no creyente, defiendo la laicidad educativa y me opondría firmemente si la religión se quisiera imponer de nuevo en la escuela pública, como en tiempos de la dictadura franquista, y el motivo es porque ésta trataría de lavar el cerebro de los niños sometiéndolos a una moral que cuanto menos es cuestionable. Lo mismo ocurriría si, ya que cada vez hay más musulmanes viviendo entre nosotros, se quisiera implantar el Islam obligatoriamente en las aulas de toda España. Los mismos lobbies que quieren entrar en el colegio pondrían el grito en el cielo si, por ejemplo, se enseñase en la escuela la visión musulmana contraria a la homosexualidad. ¿Por qué ellos sí pueden entonces adueñarse de la educación? Además, este intento de imposición educativa contradice el artículo 27.3 de la Constitución española, que dice textualmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por tanto, cualquier demócrata, como nosotros los izquierdistas patrióticos, tiene que entender que las creencias de las familias son múltiples y que sentados al lado de tu hijo hay niños criados bajo credos y valores, todos respetables en principio, que tienen derecho a conservar y a cuestionar por ellos mismos. Hay que desterrar cualquier adoctrinamiento de cualquier tipo de la escuela pública y concentrar todos los recursos económicos, materiales y humanos a elevar la calidad de la formación en la escuela estatal para que la buena preparación alcance a todos los niños y jóvenes. Así, hasta el más humilde de los españoles o extranjero que habite en nuestro suelo cumpliendo nuestras leyes tendrá la oportunidad de mejorar su situación encontrando empleo. Los que más nos jugamos aquí somos los trabajadores, muchos de los pijos progres que se llenan la bocaza diciendo que esto es un avance para la escuela pública, matriculan a sus hijos en colegios privados. Su hipocresía es maligna. Pero la ideología de género y su intento por introducirla en la mente de los niños también se persigue desde los medios de comunicación. El canal infantil Clan, que pertenece a la televisión pública española, emite los viernes a las 11:30 un programa dirigido a los niños y con la participación de estos, que se llama Aprendemos en Clan, el debate. El 11 de octubre de 2021 hablaron sobre diversidad sexual y presentaron una vez más los postulados de la teoría queer como certezas objetivas. Veamos un extracto. ¿Y qué pasaría si en el caso de un niño que vaya a la fiesta pero vaya disfrazado, por ejemplo, de Elsa, de la peli de Frozen? ¿La gente reaccionaría igual? A ver, Aritz. No, pues porque es normal que un niño vista de Frozen porque puede vestirse como él quiera. Porque si él se siente bien con la ropa, pues se la puede poner. Vale, él puede, pero ¿tú crees que la gente reaccionaría distinto que, por ejemplo, en el caso de la niña? No, porque es normal. O sea que nadie se reiría. Algunas aseguro que sí, pero algunas no. Igual otra gente no se reiría porque lo entiende. Porque, por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de las chicas habéis traído pantalones, pero ningún chico vemos con falda. ¿Eso por qué es? No sé. Yo nunca he probado ponerme falda, pero yo me siento más cómodo con pantalón que poniéndome otra cosa. Es que quería preguntarle si, o sea, a qué edad se dio cuenta que su hija era hijo. Bueno, no es mi hija, sino que es mi hijo y él siempre ha sabido lo que era. Lo que pasa que no entendía cómo el resto no lo veíamos. Entonces, como suele decir él suele decir, ¿y a qué edad me creísteis? ¿No? O sea, es decir, yo siempre era un niño, yo siempre nací chico, pero no me creíais, ¿no? Y ya con 5 años conseguimos comprender lo que nos estaba expresando.
Identidad, orientación y expresión sexual o de género son conceptos que a veces pueden causar confusión. ¿Qué es la identidad sexual? La identidad sexual se refiere a quiénes somos, cómo nos percibimos, porque todos tenemos características masculinas y femeninas en mayor o menor medida. Entonces, ¿soy un chico? ¿Soy una chica? Esta forma de autopercibirnos se construye a lo largo de toda la vida. ¿Y la expresión de género? La expresión de género es cómo te expresas, cómo muestras tu género según esos roles que se nos asignan. ¿Y la orientación sexual? La orientación sexual es hacia quien sientes atracción física o emocional según su sexo. Homosexualidad, atracción por personas del mismo sexo. Heterosexualidad, atracción por personas del sexo opuesto. Bisexualidad, atracción hacia personas de ambos sexos. Pansexualidad, atracción hacia todos los géneros, también los no binarios. Ahora llega el momento de pedirle a Bea que de todo lo que hemos hablado, ¿con qué 3 puntos claves te quedas? Vamos con el primero. Yo creo que el primero es la diversidad, que todas y todos somos diferentes, que no hay nada normal y no normal, que porque algo sea más habitual no quiere decir que no sea normal. Segundo punto. El segundo punto, el que lo habéis mencionado mucho, es la visibilidad, la importancia de visibilizar, que se vea esta realidad, que se vea en las series, en las pelis, en las calles, para que lo vayamos normalizando y quien necesita referentes para entender lo que le pasa, puede encontrarlos. ¿Y tercer punto clave? Y el tercer punto es súper importante, que es el conocimiento, la educación. Lo habéis trabajado en clase, lo hemos trabajado aquí. Se lo podéis contar a vuestras familias, que a lo mejor no lo aprendieron, porque cuando hay conocimiento no hay miedo, y si no hay miedo hay más respeto y más aceptación. Pues chicos, chicas, gracias por vuestras reflexiones, y a vosotros y a vosotras, que nos vemos muy prontito. ¡Agur! Este programa nos da luz sobre cómo podrá llevarse a cabo el adoctrinamiento en las aulas cuando llegue el momento. Todo se hará en una atmósfera de aparente tolerancia y respeto al estilo progre. Es decir, tolerancia y respeto solo para el que dócilmente se someta a su doctrina y ataque despiadado al disidente. Aquí, en la televisión, nos encontramos ante un ambiente completamente controlado, con niños probablemente seleccionados y con edición de vídeo que mostrará solo lo conveniente para que todo esté en armonía con el sesgado mensaje pretendido. Mi pregunta, posicionándome en la vida real, es: ¿cómo se represaliará al niño que, aplicando su sentido común, niegue la existencia de los más de 100 géneros, igual que antaño algún pequeño valiente seguro que se atrevió a vetar la de los diferentes tipos de ángeles en clase de religión? Para terminar con la segunda ley madrileña, paso a leer el artículo 66 sobre la inversión de la carga de la prueba. En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas. Cierro comillas. El hecho de que en una ley de un país democrático como es España se llegue a nombrar la inversión de la carga de la prueba, a mí me aterra, pues nos acerca a una distopía. Para los que no sepan lo que es este concepto, se trata de lo opuesto a la presunción de inocencia. El sentido común más básico nos dicta que el acusador debe demostrar con pruebas que la persona a la que acusa es culpable para que el último ingrese en prisión. Cierto es que a veces no se podrá probar un hecho delictivo cierto y algún culpable quedará libre. Pero peor sería que se invirtiera este orden lógico y cualquier inocente pudiera ingresar en prisión por no tener pruebas que demuestren su ausencia de culpa ante una falsa acusación. La inversión de la carga de la prueba, que obliga al acusado a probar su no relación con el hecho delictivo, nos encamina a un derecho penal de autor, en este caso por orientación sexual. El derecho penal de autor es una injusticia o discriminación legal que sufre un reo por poseer una característica o pertenecer a un grupo y no por el hecho delictivo en sí. Un ejemplo de esto sería que una persona de raza negra fuera concebido de antemano ya como culpable no por las pruebas que lo acusan, sino por el hecho de su raza.
En este caso, personas de una determinada orientación sexual serían discriminadas privándolas de su presunción de inocencia si son acusadas por otras de orientación diferente. Por último, quiero llamar la atención sobre el régimen sancionador que las dos leyes madrileñas poseen. Los castigos monetarios y penales por incumplirlas se enumeran en ambas en sus últimos artículos. Podéis leerlos cuando queráis. Con esto cerramos el vídeo. En la siguiente parte de este capítulo veremos el posible futuro de la ideología de género en España si los héroes proletarios no le ponen freno. Algunos, pase lo que pase, la seguiremos combatiendo.